Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hay algo en estar en medio de la nada con tus amigos que te hace sentir invencible. Es como si el mundo se redujera únicamente a ustedes, un pequeño círculo cerrado de risas y camaradería. Así nos sentíamos cuando decidimos salir de campamento ese fin de semana. Solo 4 amigos, un par de carpas y la vasta naturaleza abierta. No teníamos idea de que algo, o mejor dicho, alguien, rompería esa burbuja y nos haría cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la seguridad en lo salvaje. El plan era sencillo: conducir hasta un campamento remoto, armar el lugar y pasar unos días caminando, pescando y olvidándonos de las tensiones de la vida diaria. Sin teléfonos, sin internet, solo nosotros y la naturaleza. El día del viaje amaneció con un cielo azul perfecto. El camino serpenteaba entre bosques y lagos brillantes. Poníamos música, cantábamos a todo pulmón y reíamos de tonterías. Era el tipo de viaje despreocupado que cualquiera imagina con sus mejores amigos. Llegamos al sitio en la tarde. Estaba mucho más aislado de lo que esperábamos, escondido en un valle donde no se veía a ningún otro campista. Solo una estación de guardaparques vacía en la entrada y unos letreros viejos marcando los senderos. Ese aislamiento no nos incomodó. Al contrario, lo celebramos. Era justo lo que buscábamos, un lugar para desconectarnos. Levantamos las carpas en un claro cerca del borde del bosque, junto a un arroyo que corría constantemente, brindando un murmullo relajante de fondo. El sol comenzaba a ponerse y el aire estaba impregnado del olor a pino y tierra húmeda. Era perfecto. Después de instalarnos, nos reunimos alrededor de una fogata improvisada que Ethan, nuestro entusiasta del camping, había preparado en cuestión de minutos. Asamos salchichas, compartimos anécdotas y dejamos que la paz del entorno nos envolviera. Cuando la noche cayó y las estrellas aparecieron, sentimos que éramos las únicas personas en el planeta. Era exactamente el escape que todos necesitábamos. Pero esa calma no duró demasiado. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando lo vimos por primera vez. Estábamos inmersos en una conversación sobre alguna tontería universitaria cuando Ethan de repente se quedó callado. Su mirada se clavó en algo más allá del resplandor de la fogata. Su rostro, que segundos antes estaba animado de risa, ahora mostraba desconcierto. ¿Qué pasa?, pregunté siguiendo su mirada. De pie al borde del claro, medio oculto en las sombras de los árboles, había un hombre, alto y delgado, vestido con lo que parecía un abrigo grueso y unos jeans, aunque el clima era templado. Su cabello era largo y desordenado, y su rostro quedaba medio cubierto por la oscuridad, pero alcancé a notar el brillo de sus ojos reflejando la luz del fuego. No dijo nada, solo se quedó allí, observándonos. Durante un instante, ninguno de nosotros habló. Su aparición era tan inesperada, tan fuera de lugar, que mi cerebro tardó en asimilar lo que estaba viendo. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano y el campamento estaba vacío. No había razón para que alguien más estuviera allí. «Hola», llamó Ethan con cautela. El hombre no contestó. Permaneció inmóvil, mirándonos con una intensidad que me hizo sentir la piel de gallina. Había algo extraño en él. Algo que encendía todas las alarmas de mi mente, aunque no sabía bien por qué. «¿Podemos ayudarlo?», preguntó Avery, siempre la educada, aunque su voz delataba un nerviosismo evidente. Tras lo que pareció una eternidad, el hombre dio un paso adelante y entró en la luz. Su rostro se reveló y sentí un golpe de inquietud. Era más viejo de lo que había pensado. Su piel era pálida y ajada, con arrugas profundas marcadas en sus facciones. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y sus labios formaban una sonrisa leve y perturbadora. «No se preocupen», dijo con una voz grave y ronca.
Solo estoy de paso. De paso. No tenía sentido. No había nada por donde pasar. Ese sitio era remoto, aislado, y nadie llegaba allí sin un destino claro. ¿Está acampando cerca?, preguntó Ethan intentando sonar relajado, aunque su postura tensa lo delataba. La sonrisa del hombre se ensanchó, pero no alcanzó sus ojos. Solo disfruto de la noche, respondió desviando su mirada de Ethan hacia el resto de nosotros. Es tranquilo aquí, ¿no lo creen? Nadie supo qué contestar. Había algo en él que me revolvía el estómago, pero tampoco quería ser descortés. Después de todo, no había hecho nada malo. Era un desconocido, probablemente alguien que, como dijo, salía a caminar. Pero la manera en que nos observaba, como si nos estuviera evaluando, me hacía sentir como presa. Bueno, nosotros también estamos teniendo una velada tranquila, dijo Ethan intentando cerrar la conversación. Lo dejamos seguir con su paseo. El hombre asintió con esa sonrisa inquietante aún en su rostro. Por supuesto, que tengan buena noche. Con eso se dio la vuelta y se internó nuevamente en el bosque, desapareciendo en las sombras tan rápido como había llegado. Lo seguimos con la mirada, las llamas iluminando nuestros rostros, en silencio hasta asegurarnos de que se había ido. Eso fue raro, dijo Thomas rompiendo el mutismo. ¿Raro? Fue directamente espeluznante, replicó Avery con un temblor en la voz. Quizás solo es un lugareño, intentó justificar Ethan, aunque sonaba poco convencido. Hay gente que prefiere acampar sola. Tal vez, respondí, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo no encajaba. El ambiente había cambiado. La paz que sentimos al inicio se desvaneció, sustituida por una tensión constante que ninguno pudo ignorar. Tratamos de volver a la charla, de fingir que nada había pasado, pero fue inútil. La presencia de aquel extraño se quedó con nosotros como una sombra, y cada crujido de ramas o susurro del viento entre las hojas nos ponía en alerta. Finalmente decidimos irnos a dormir. Apagamos la fogata, guardamos la comida y nos metimos en las tiendas, lanzando miradas inquietas hacia el bosque oscuro antes de cerrar las cremalleras. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que aquel hombre era solo un excéntrico que disfrutaba caminar de noche. Pero acostado en mi saco, mirando el techo de tela de la tienda, no lograba apartar de mi mente sus ojos, fríos, vacíos, sin rastro de humanidad. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esa sonrisa inquietante y la manera en que nos observaba como si supiera algo que nosotros no. En el fondo lo presentía. No sería la última vez que lo veríamos. Historia 2. Esperaba con ansias este viaje de campamento, una oportunidad para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de tiempo de calidad en familia. Se suponía que sería una escapada sencilla, solo mi esposa, nuestros 2 hijos y yo, rodeados de naturaleza, lejos de las tensiones cotidianas. Encontramos un campamento que prometía ser tranquilo y silencioso, escondido dentro de un parque nacional, con un río hermoso que corría cerca. Parecía el lugar perfecto. El trayecto fue justo como lo habíamos imaginado. Los niños iban en el asiento trasero charlando emocionados mientras subíamos por los caminos de montaña. Los árboles se alzaban imponentes sobre nosotros, sus hojas proyectando sombras moteadas en la carretera. El aire era fresco y limpio, un cambio bienvenido frente al calor sofocante de la ciudad. Llegamos a última hora de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. El campamento superaba nuestras expectativas, amplio con suficiente espacio para que los niños corrieran, y con solo unos pocos campistas dispersos en la distancia, lo bastante lejos como para sentir que teníamos el lugar para nosotros solos. Elegimos un sitio cerca del borde del bosque, lo bastante próximo al río como para escuchar el murmullo constante del agua a lo lejos. Mientras mi esposa y yo levantábamos la tienda, los niños exploraban el área, sus risas resonando entre los árboles. El cielo se pintaba con tonos rosados y anaranjados, y el aroma a pino impregnaba el ambiente. Era idílico,
el tipo de tarde que te hace sentir que todo está en orden en el mundo. Cuando cayó la noche, nos reunimos alrededor de la fogata, asando malvaviscos y contando historias. Los niños no paraban de sonreír, sus rostros iluminados por el resplandor del fuego, y recuerdo haber sentido una profunda sensación de plenitud. Aquello era la vida en su forma más pura, momentos sencillos junto a quienes amas. Pero mientras las llamas se apagaban y las estrellas comenzaban a asomarse entre el dosel de los árboles, una extraña incomodidad me invadió. Era apenas un malestar sutil, como un cosquilleo de alerta que se intensificaba mientras observaba las brasas titilar. Intenté ignorarlo, diciéndome que no era nada, quizás solo los nervios típicos de estar en medio de la nada. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Los niños estaban agotados después de un día entero de juegos, así que los arropamos en sus sacos de dormir dentro de la tienda y la cerramos bien. Mi esposa y yo nos quedamos un rato más junto al fuego, disfrutando del silencio, del crujir de las brasas y del murmullo del viento entre los árboles. Todo se sentía en calma, casi onírico, hasta que de pronto lo escuché, un sonido que no pertenecía allí. Al principio fue apenas perceptible, casi confundido entre los ruidos naturales del bosque, pero pronto se hizo más claro. Eran pasos, lentos, deliberados, que crujían sobre la grava del sendero que atravesaba el campamento. Miré a mi esposa, pero ella parecía abstraída, perdida en sus pensamientos mientras contemplaba las últimas brasas. No quise alarmarla, así que guardé silencio, convenciéndome de que sería otro campista volviendo a su tienda. Pero los pasos no cesaban, se acercaban cada vez más, pesados, como si la persona caminara con calma, con un propósito definido. El vello de mi nuca se erizó. Empecé a mirar por encima del hombro, intentando escudriñar la oscuridad más allá de la luz del fuego. No vi nada, solo árboles, sombras y el contorno débil de la tienda donde dormían mis hijos. Y entonces los pasos se detuvieron. El silencio que siguió era espeso, sofocante. Mi corazón golpeaba con fuerza y cada instinto me gritaba que algo no estaba bien. Me sentía expuesto, vulnerable, sentado allí con apenas unas brasas moribundas entre nosotros y lo que fuese que estaba afuera. Abrí la boca para sugerir entrar en la tienda, pero antes de que pudiera hacerlo, un nuevo sonido me congeló. El roce de tela, como si algo o alguien se deslizara contra la lona de la tienda. Mi sangre se heló. La tienda estaba a solo unos pasos, su silueta visible bajo la tenue luz, pero no había lugar a dudas. Algo estaba afuera, rodeándola, quizás tocándola. Mi esposa debió percibir mi tensión porque levantó la mirada, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué pasa?», susurró. Negué con la cabeza, pero el miedo reflejado en su rostro me dijo que ya sabía que algo andaba mal. «Creo que hay alguien ahí afuera», le contesté en un hilo de voz. Ella no dijo nada, solo asintió, apretando mi mano con fuerza. Permanecimos escuchando, los oídos atentos, pero el bosque volvió a quedarse en silencio, roto únicamente por el susurro de las hojas agitadas por la brisa. Así estuvimos un buen rato, conteniendo la respiración, hasta que nada más ocurrió. Poco a poco me fui convenciendo de que tal vez había sido mi imaginación. «Seguramente era un animal», dijo ella con la voz temblorosa. «Sí, quizá», respondí aunque no lo creía. «Un mapache o algo parecido». Aún así, la sensación de inquietud seguía carcomiéndome. Decidimos irnos a dormir, apagamos el fuego y nos refugiamos en la tienda. Los niños dormían profundamente, ajenos a la tensión. Nos metimos en los sacos de dormir, cerramos bien la entrada y nos quedamos tendidos con solo aquella delgada tela separándonos de la oscuridad exterior. Me quedé despierto horas, escuchando cada crujido, cada susurro del bosque, imaginando sombras acechando justo afuera, esperando su momento. El miedo me mantenía alerta, pero al final el cansancio me venció y caí en un sueño ligero e intranquilo.
Desperté con el sonido del cierre de la tienda deslizándose lentamente. Por un instante no entendí qué estaba pasando. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Pero aquel sonido, arrastrado y deliberado, me atravesó como un rayo de terror. Me incorporé de golpe, el corazón martillando. Mi esposa ya estaba despierta, su rostro pálido iluminado por la luna, los ojos desorbitados. Los niños seguían dormidos, inconscientes del peligro. El cierre se detuvo a medio camino, dejando la tienda entreabierta, y sentí el aire frío de la noche colarse dentro. Tomé la linterna con manos temblorosas y la encendí. El haz iluminó el interior de la tienda, pero no me atrevía a apuntar hacia la abertura. ¿Y si había alguien allí? «Quédate aquí», le susurré a mi esposa con la voz quebrada. Ella asintió, aferrándose a mi brazo, rogándome con la mirada que no saliera, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Lentamente giré la linterna hacia la abertura. Nada, solo la oscuridad más allá. Solté un suspiro entrecortado, aliviado. Quizá realmente era un animal curioso. Me dispuse a cerrar la tienda cuando lo escuché. Un susurro, casi inaudible, pero inconfundiblemente humano. «Déjame entrar». El escalofrío me recorrió el cuerpo entero. La voz era baja, áspera, cargada de una amenaza contenida que me erizó la piel. Apunté la linterna hacia la abertura, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. No vi nada. El silencio volvió a llenar la tienda, hasta que el susurro regresó, más cercano, como si alguien hablara directamente en mi oído. «Déjame entrar». Sentí las uñas de mi esposa clavarse en mi brazo mientras me apretaba con desesperación. El terror en sus ojos reflejaba el mío. Y entonces, sin previo aviso, la tienda se sacudió violentamente, como si algo hubiera golpeado contra ella desde afuera. Los niños despertaron sobresaltados, llorando aterrados mientras salían de sus sacos de dormir. Mi esposa trataba de calmarlos, su voz quebrada asegurándoles que todo estaba bien, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. La tienda volvió a sacudirse, más fuerte esta vez, la tela tensándose bajo la presión. Afuera se escuchaba una respiración pesada, gutural. «Quédense aquí», ordené, mi voz temblando mientras tomaba el cuchillo de campamento de mi mochila. «No salgas», suplicó mi esposa, los ojos desbordados de miedo. Pero no tenía opción, tenía que proteger a mi familia. Respiré hondo, reuniendo valor, y abrí el cierre por completo. El aire helado de la noche me golpeó de lleno mientras salía. El haz de la linterna recorrió el campamento. Todo estaba en silencio. El bosque parecía muerto, y lo único que escuchaba era el latido desbocado de mi corazón. Recorrí el área con la luz. Los árboles proyectaban sombras retorcidas, pero no había nada, ningún movimiento, ninguna figura que pudiera haber atacado la tienda. Estaba a punto de volver cuando lo escuché otra vez. El susurro, «Déjame entrar», provenía del bosque. Apunté la linterna hacia allí, con el pulso acelerado, pero no vi nada. Solo la espesura, los pinos altos, la oscuridad impenetrable. Pero lo sentía. Había algo ahí, oculto, observándome. Retrocedí lentamente, con las manos temblando, y volví a entrar en la tienda cerrándola de inmediato. Mi esposa y mis hijos estaban acurrucados, con el terror pintado en el rostro. «Nos vamos», dije con firmeza. No perdimos ni un segundo. Recogimos nuestras cosas con movimientos frenéticos, los niños demasiado asustados incluso para llorar, observándonos con ojos enormes mientras trabajábamos a toda prisa. Podía sentir esa presencia acechando en la oscuridad, como si nos vigilara, esperando su oportunidad. Pero no hizo nada más. No se movió, no emitió sonido alguno. Solo aguardaba. Terminamos de empacar y tomé las llaves del coche, con la mano temblando tanto que apenas podía sostenerlas. Nos subimos apresuradamente, mi esposa abrazando a los niños mientras escudriñaba con la mirada la negrura del bosque. Arranqué el motor. Los faros cortaron la noche,
y salimos del campamento a toda velocidad, las llantas levantando grava. El camino serpenteaba entre los árboles que parecían cerrarse sobre nosotros, pero no me atreví a reducir la marcha. El corazón me martillaba en el pecho, mi mente repasando una y otra vez lo ocurrido. La voz, la tienda sacudiéndose, la certeza de que algo nos vigilaba. Era como una pesadilla demasiado real. Conducimos durante horas, sin detenernos hasta estar a kilómetros de distancia. Finalmente paramos en un área de descanso. Los niños cayeron dormidos de inmediato, exhaustos por la pesadilla vivida. Mi esposa y yo permanecimos en silencio, la atmósfera cargada con el terror de lo que habíamos enfrentado. ¿Qué fue eso?, preguntó finalmente, apenas en un susurro. Negué con la cabeza, incapaz de dar una respuesta. No lo sabía, aún no lo sé, pero hay algo que tengo muy claro. Había algo allí afuera, algo que no pertenecía a este mundo, algo que quería entrar. Y también sé que tuvimos suerte de escapar. No quiero imaginar qué habría pasado si lo hubiésemos dejado entrar, y espero nunca tener que descubrirlo. Historia 3. Encontrar el lugar perfecto para acampar provoca una emoción única. Un sitio que se perciba prístino y sin huellas, donde puedas desconectarte por completo e impregnarte del entorno natural. Eso era exactamente lo que buscábamos cuando emprendimos aquel viaje. Queríamos escapar del ruido, de las multitudes y del zumbido permanente de la tecnología. Anhelábamos soledad, calma y la oportunidad de reconectar con nosotros mismos y entre nosotros. Y dimos con ese sitio, o al menos eso creímos. Era finales del verano, de esos días cálidos y dorados en los que sientes que vives dentro de una postal. Decidimos hacer una escapada de fin de semana a un lago remoto del que habíamos oído hablar de boca en boca. Decían que era precioso, rodeado de bosque denso y lejos del pueblo más cercano. El tipo de lugar que parece existir solo para ti, escondido del resto del mundo. El trayecto fue largo, llevándonos más adentro de las montañas de lo que jamás habíamos llegado. La carretera pasó de asfalto a grava y luego a tierra, serpenteando entre espesos grupos de pinos y abedules. El aire se volvió más fresco y limpio, y el aroma del bosque inundó el coche. Aparcamos al borde de un claro pequeño, donde los árboles se abrían lo suficiente para regalarnos una vista del lago. Era perfecto, calmo, inmóvil, la superficie del agua reflejando el cielo como un espejo. No había un alma a la vista, solo nosotros cuatro y la naturaleza. Montamos las tiendas muy cerca de la orilla, descargamos el equipo y nos acomodamos para lo que imaginábamos sería un fin de semana apacible. El lago estaba sereno, sentíamos como si hubiéramos cruzado a otro mundo, lejísimos del caos de la vida diaria. La primera tarde fue todo lo que esperábamos. Cocinamos la cena sobre la fogata, compartimos historias y vimos ponerse el sol sobre el lago, mientras el cielo pasaba de naranja a rosa y luego a un púrpura profundo. Las estrellas fueron apareciendo una a una hasta que el firmamento se convirtió en un manto de destellos. Era el tipo de noche que te hace sentir pequeño en el mejor de los sentidos, como si formaras parte de algo mucho más grande. Nos quedamos hasta tarde conversando y riendo, con el fuego crepitando entre nosotros. Nos invadía una sensación de plenitud, de esto es lo correcto, como si hubiéramos encontrado algo especial. Estábamos desconectados del mundo, pero conectados entre nosotros, con la naturaleza y con algo más profundo. Sin embargo, a medida que el fuego menguaba y la noche se enfriaba, no pude espantar una punzada en la nuca, una sensación persistente de que algo no terminaba de encajar. No era nada concreto, solo una inquietud difusa que me hacía mirar por encima del hombro, tratando de ver más allá del círculo de luz. Me repetí que no era nada. Estábamos a kilómetros de cualquier parte y allí afuera solo había árboles y animales. ¿Qué podría salir mal? La mañana siguiente amaneció despejada y brillante, el lago reluciendo con la luz temprana. Despertamos renovados, y la incomodidad de la noche anterior se desvaneció bajo el sol. Pasamos el día explorando la zona,
caminando por la orilla y nadando en el agua clara y fresca. Era lo que habíamos soñado, una escapada perfecta. Pero a medida que transcurría el día, pequeñas cosas empezaron a sentirse extrañas. El bosque, que el día anterior parecía acogedor, ahora se sentía de algún modo más oscuro. Los árboles como si se cerraran sobre nosotros, sus sombras alargándose. Las aves que habían llenado el aire con sus cantos callaron, dejando una quietud inquietante posada sobre el lago. Intenté ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación, pero la inquietud regresó, más fuerte esta vez, royéndome los bordes de la mente. Esa tarde-noche volvimos a sentarnos alrededor de la fogata. El cielo se tornaba de un azul profundo mientras el sol se ocultaba. Mark había vuelto a la tienda a por una chaqueta y los demás hablábamos, el resplandor del fuego dibujando sombras en nuestros rostros. Cuando Mark regresó venía distinto, la postura tensa, una rigidez en la mirada que antes no tenía. No dijo nada. Se sentó y se quedó mirando las llamas, ausente. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar casual. Mark dudó y luego asintió. Sí, solo que pensé ver algo en el bosque. Seguramente nada. La manera en que lo dijo me erizó la piel. ¿Qué viste?, negó con la cabeza, forzando una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. No lo sé. Probablemente un ciervo o algo así. No es nada. Pero su tono lo traicionaba. Y yo tampoco me lo creí. Intentamos dejarlo atrás y disfrutar la velada como la noche anterior. Pero el ambiente había cambiado. La conversación se volvió rígida, forzada, y cada chasquido de rama o susurro de hojas nos sobresaltaba. Emily sugirió irnos a dormir temprano. Nadie se opuso. Apagamos la fogata y nos metimos en las tiendas. Al acomodarme en el saco, la ansiedad me mordisqueaba el estómago, impidiéndome soltar el cuerpo. El bosque silencioso horas antes, ahora estaba vivo de sonidos. Ramas que crujen, hojas que se agitan, el ulular lejano de un búho. Y por debajo de todo algo más, un zumbido tenue, casi imperceptible, que parecía vibrar en el aire y me ponía la piel de gallina. Me repetí que no era nada, sencillamente la acústica del bosque y mi imaginación amplificando lo normal. Aún así, mientras me vencía el sueño, no lograba sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Me despertó a mitad de la noche un sonido que no encajaba. Era un golpeteo suave y rítmico, como si alguien tocara desde fuera de la tienda. Me incorporé, el corazón martillando, y escuché. El repiqueteo continuó, constante, deliberado, del lado de la tienda más próximo al bosque. «Sara», susurré sacudiéndola. «¿Oyes eso?». Ella se removió, adormilada. «¿Oír qué?». El golpeteo se detuvo. Solo quedó el silencio, de ese que hace zumbar los oídos. Estaba a punto de pensar que lo había soñado cuando volvió, más claro y apremiante. Sara se sentó de golpe, los ojos abiertos por el miedo. «¿Qué es eso?». «No lo sé», respondí con la voz temblorosa. «Pero viene de afuera». Nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido era intencional, como si alguien o algo quisiera llamar nuestra atención. Mi cabeza se llenó de posibilidades, ninguna buena. Busqué la linterna con las manos temblorosas y la encendí, iluminando el interior de la tienda. «¿Miramos?», preguntó Sara casi en un hilo. Vacilé. Todo mi instinto me gritaba que no saliera, que lo ignorara. Pero la curiosidad, la necesidad de saber qué había ahí, fue más fuerte. «Quédate aquí», susurré con más firmeza de la que sentía. «Voy a ver». Antes de que pudiera protestar, abrí el cierre lo justo para asomar la cabeza. La noche era cerrada, pero la luz de la luna dejaba ver lo suficiente. Dirigí el haz hacia el punto del sonido, con el corazón en la garganta. No había nada, solo el bosque, silencioso e inmóvil. Salí de la tienda. El aire frío me mordió la piel. Pasé la luz por el campamento, el anillo de piedras de la fogata, las sillas, la otra tienda donde dormían Mark y Emily. Todo estaba como lo habíamos dejado, salvo por algo extraño.
La solapa de su tienda estaba abierta, el cierre sin subir, flameando levemente con la brisa. Mark, Emily, llamé con la voz temblorosa. Silencio. Me acerqué más, apuntando la linterna al interior. El estómago se me encogió. La tienda estaba vacía. Sus sacos estaban allí, las mantas revueltas como si se hubieran levantado hace un instante, pero no había rastro de ellos. «Sara, sal», grité más alto esta vez. Ella salió a toda prisa, pálida. «¿Qué pasa?» «No están», dije con la voz hueca. «Mark y Emily no están». Registramos el campamento llamándolos una y otra vez, nuestras voces perdiéndose entre los árboles. Nada, ninguna señal de a dónde se habían ido. El pánico nos golpeó de lleno. Estábamos en medio de la nada, solos, sin idea de qué les había ocurrido. Cogimos las cosas a la carrera, sin doblar nada, metiendo lo esencial a empujones en las mochilas. «Tenemos que irnos», dijo Sara con la voz quebrada. «Hay que buscar ayuda». No discutí. El miedo reflejado en sus ojos era el mío. No sabíamos qué se había llevado a Mark y a Emily, pero sí sabíamos que debíamos salir de ese lugar. Abandonamos el campamento a toda prisa, la oscuridad cerrándose alrededor mientras tomábamos el camino hacia el coche. El bosque, apacible un día antes, ahora resultaba amenazante. Cada sombra parecía esconder un peligro. Al llegar al coche, las llaves me bailaban en la mano. Tardé en atinar la cerradura. Arrojamos las mochilas al asiento trasero y nos metimos. El aire frío del interior fue un alivio frente a la asfixia del miedo. Giré la llave y nada. El motor no encendió. Probé de nuevo. Silencio. El pánico me atravesó, con la mente proyectando los peores escenarios. El coche estaba bien cuando llegamos. No había motivo para que ahora no arrancara. «Vamos, vamos», murmuraba intentando una y otra vez. Nada. «¿Y ahora?», preguntó Sara al borde del llanto. No tenía respuesta. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano, sin señal, sin manera de pedir ayuda. Volver al campamento, pasar otra noche allí, era impensable. «Tenemos que caminar», dije por fin con la frase pesando en el aire. «Buscar ayuda». Sara asintió, lívida, pero sin oponerse. Tomamos lo imprescindible y echamos a andar por el camino de tierra, con la oscuridad apretándonos por todos lados. La noche estaba muda, solo se oían nuestras pisadas sobre la grava. De vez en cuando me parecía escuchar algo, un roce leve entre los árboles, un susurro arrastrado por el viento. Miraba hacia atrás a cada momento, con el corazón en la boca. Nada. Caminamos durante horas, con la sensación de que la pista se estiraba sin fin. El bosque parecía cerrarse cada vez más, los árboles inclinándose sobre nosotros como centinelas silenciosos. El peso de la oscuridad nos oprimía el pecho, dificultando respirar y pensar. Cuando empezaba a perder la esperanza, lo vimos. Una luz, débil y distante, titilando entre los árboles. «Mira», dijo Sara con la voz entre la ilusión y el miedo. «Hay alguien». No sabía si era bueno, pero era lo único que teníamos. Apuramos el paso hacia la luz, acelerando sin darnos cuenta. Temí que fuese otra trampa, como una linterna colgada en medio del camino. Pero al acercarnos entendí que no. La luz provenía de una caseta de madera, el brillo inconfundible de focos eléctricos cortando la penumbra del bosque. Era una estación de guardabosques. Apreté la mano de Sara y echamos a correr, tropezando con las ramas, con la respiración hecha trizas. La sensación de alivio me inundó como una ola cuanto más cerca estábamos. Me permití creer que, por fin, estábamos a salvo. Golpeé la puerta con lo que me quedaba de fuerzas, los nudillos doloridos y la voz ronca de tanto gritar. Al cabo de un segundo, la puerta se abrió y apareció un guardabosques, mirándonos con mezcla de sorpresa y preocupación. Era un hombre mayor, curtido, de aspecto cansado, pero en ese instante fue la visión más reconfortante del mundo. «¿Qué pasa? ¿Están bien?», preguntó con voz firme, aunque los ojos nos recorrían captando nuestro pánico. «Necesitamos ayuda»,
alcancé a decir jadeando. Nuestros amigos han desaparecido. Acampábamos junto al lago y se esfumaron. El gesto del guardabosques se ensombreció, pero no hizo preguntas. Se hizo a un lado para que entráramos. Dentro el calor de la estación nos envolvió y sentí como el cuerpo empezaba a aflojar. Sara cayó en una silla, pálida, con las mejillas surcadas por lágrimas. Yo intentaba recuperar el aliento. El hombre nos ofreció agua y se sentó enfrente, con el rostro serio. «Cuéntenme todo», dijo en voz baja. Le relatamos lo sucedido de la forma más fiel posible, aunque se sentía como intentar explicar una pesadilla que aún se estaba desarrollando. Los golpecitos en la tienda de Mark y Emily abierta, su desaparición. Mientras hablaba observé la cara del guardabosques esperando escepticismo. En cambio vi algo distinto, reconocimiento. Cuando terminé se puso de pie y tomó la radio. «Vamos a volver allí», dijo con determinación. «Llamaré a un par de guardabosques más. Encontraremos a sus amigos». Quise creerle, pero en el fondo no estaba seguro de que quedara algo por encontrar. No tardaron en llegar dos más, un hombre y una mujer, más jóvenes, con la misma actitud firme y sin adornos. Escucharon el informe del veterano. Sus rostros eran serios, pero no sorprendidos. Nos internamos de nuevo en el bosque, con los guardabosques abriendo camino y sus linternas potentes cortando la oscuridad. Caminé con Sara pegada a mi lado, el corazón retumbando en el pecho. El bosque, tan cargado de terror horas antes, ahora estaba de un silencio antinatural, los árboles erguidos como testigos mudos. Llegamos al campamento en un suspiro. Todo estaba tal cual lo habíamos dejado, las tiendas en pie, la fogata ya fría, pero no había rastro de Mark ni de Emily, ni huellas, ni ramas rotas, ni pista alguna. Los guardabosques se dispersaron, revisando el perímetro, barriendo el suelo con la luz, llamándolos por su nombre. Las voces se perdían entre los árboles. Nadie respondía, ningún movimiento, como si se hubieran desvanecido. No se rindieron fácilmente. Buscaron durante horas peinando el bosque, explorando cada dirección posible. Nada, ni una migaja de evidencia. Conforme avanzaba la noche, la realidad se asentó como una piedra. Mark y Emily no estaban. Al final suspendieron la búsqueda. No había más que pudieran hacer en ese momento, dijeron. Por la mañana enviarían un equipo mayor, con más recursos y más gente. Seguirían buscando. Aún así, yo ya sabía que era inútil. Fuera lo que se los llevó, no era algo que pudiera localizarse con perros o cuadrillas. No era algo que obedeciera las reglas del mundo que conocemos. Abandonamos el campamento esa noche, de regreso al pueblo con los guardabosques, sin decir palabra. Sara miraba por la ventana, demacrada, mientras yo intentaba encontrar una explicación. No la había. Nada lógico podía explicar cómo dos personas desaparecen sin dejar huella. Al día siguiente, los guardabosques regresaron al lago con un equipo completo. Buscaron durante días, revisando cada centímetro. Nunca hallaron nada, ni cuerpos ni pertenencias, ni indicio alguno de a dónde habían ido. Los informes oficiales concluyeron que se les presumía muertos, probablemente víctimas de un accidente en la naturaleza. Pero yo sé la verdad. Algo se los llevó, algo que escapa a nuestra comprensión. No sé qué era y no quiero saberlo. Solo sé que sigue allí, al acecho, entre las sombras de aquel bosque, esperando a sus próximas víctimas. Historia 4. Llevábamos semanas planificando este viaje. 4 amigos buscando un poco de aventura antes de que terminara el verano, y cada quien tomara rumbos distintos para la universidad. La idea era sencilla: encontrar un lugar de acampada remoto, desconectarnos del mundo y pasar un par de noches bajo las estrellas. Tenía que ser divertido, un descanso de la monotonía diaria. Pero ahora, sentado tratando de recomponer lo que sucedió, no puedo evitar preguntarme si cometimos un error terrible. Todo comenzó con un mapa. Ryan, nuestro autoproclamado experto en aire libre, lo encontró en internet.
Un plano detallado de un bosque poco conocido, escondido en lo profundo de las montañas, lejos de cualquier sendero transitado. Fue él quien nos convenció. Dicen que está embrujado, dijo con una sonrisa levantando el mapa como si fuera un trofeo. ¿Se animan a una cacería de fantasmas? Yo no era muy creyente en fantasmas, y estoy casi seguro de que los demás tampoco. Pero la idea de explorar un bosque maldito tenía cierto atractivo, especialmente porque buscábamos algo diferente, algo emocionante. Nos reímos, lo tomamos a broma y nos burlamos de la afición de Ryan por las historias macabras, pero al final aceptamos. Como mínimo, sería una gran anécdota. El camino hasta el bosque fue tranquilo. La carretera se internaba entre arboledas cada vez más densas cuanto más avanzábamos. El sol estaba alto, filtrando luz moteada a través de la copa de los árboles, y el aire olía a pino y a tierra. Era pacífico, casi idílico, y recuerdo haber pensado que aquello de bosque embrujado era ridículo. Dejamos el coche al borde del bosque, donde el camino moría en un claro pequeño. A partir de ahí todo sería a pie. Cargamos las mochilas, revisamos el mapa una vez más y nos internamos por el sendero. Era estrecho, poco más que una trocha, serpenteando entre los troncos. Cuanto más nos adentrábamos, más silencio había. Los ruidos del mundo exterior se desvanecieron hasta que solo quedaban el susurro de las hojas y el crujido de nuestras botas sobre la tierra. Ryan iba primero, detrás Jess y yo, y Matt cerraba la marcha, con su actitud relajada manteniendo el ánimo del grupo. Bromeábamos y reíamos mientras caminábamos, el tipo de charla fácil que se da entre amigos de toda la vida. Pero cuando el sol comenzó a descender, proyectando sombras largas sobre el suelo del bosque, el ambiente empezó a cambiar. Todo inició con la sensación de estar siendo observados. No sé en qué momento exacto comenzó, pero en algún punto de la caminata me empecé a sentir inquieto. Al principio fue leve, una corazonada de que algo no iba bien. Empecé a mirar sobre el hombro con más frecuencia, escudriñando los árboles buscando algo fuera de lugar. No dije nada. Lo achaqué a los nervios o quizá al ambiente tétrico del sitio. Pero a medida que avanzábamos, esa sensación se hizo más intensa, más insistente. Entonces, al girar en una curva del sendero, lo vi, justo delante. Con la luz agonizante del día, se recortaba una figura entre los árboles. Era apenas visible, poco más que un contorno sombrío, pero estaba allí. El corazón me dio un vuelco. Me quedé clavado mirando, tratando de entender qué veía. ¿Lo vieron?, pregunté con la voz temblorosa. Los demás se detuvieron y miraron hacia donde señalaba, pero para cuando lo hicieron la figura había desaparecido. ¿Ver qué?, preguntó Ryan mirando alrededor. Había alguien, dije señalando el lugar, ahí mismo, entre los árboles. Matt se rió, pero fue una risa nerviosa, de esas que sueltas cuando no sabes si algo es broma. Estás viendo cosas, se está haciendo de noche y tu cabeza te juega malas pasadas. Quise creerle, pero yo sabía lo que había visto. Alguien o algo estuvo allí, observándonos. Pese a todo, lo dejaron pasar y seguimos, aunque la inquietud siguió dándome vueltas. Cuando el sol se hundió tras el horizonte y el bosque quedó a oscuras, la idea de no estar solos no me abandonó. Levantamos el campamento en un claro pequeño, una zona de suelo abierto rodeada de árboles altísimos. La última luz del día ya se había ido cuando terminamos de montar las tiendas. El bosque vibraba con los sonidos nocturnos, grillos, hojas agitadas por la brisa. Ryan encendió una fogata. Las llamas crepitaban y su resplandor cálido empujaba la oscuridad hacia atrás. Nos sentamos en torno al fuego. La tensión se fue disipando a medida que entrábamos en la rutina habitual de instalar el campamento. Jess y Matt sacaron la comida y pronto estábamos asando malvaviscos y contando historias, como siempre hacíamos en estos viajes. Aún así, por más que riéramos y charláramos, no conseguía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El bosque parecía demasiado silencioso, la oscuridad demasiado densa, apretándonos desde todos lados.
De vez en cuando me parecía ver movimiento justo más allá del círculo de luz, un parpadeo de sombra, un destello fugaz entre los troncos. La primera señal clara de que algo iba mal llegó más tarde, alrededor del fuego. Ryan estaba a mitad de una de sus historias de fantasmas, algo de una cabaña encantada en el bosque, el tipo de cuento que en cualquier otro entorno nos habría parecido absurdo, cuando se oyó un murmullo, débil, casi inaudible, pero indiscutible. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo, girando la cabeza hacia el origen del sonido. Parecía provenir de la oscuridad más allá del fuego, una voz suave, aérea, que me recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Lo oyeron?, susurró Jess. Asentimos con la vista clavada en la negrura, sin ver nada. Será el viento, dijo Ryan sin mucha convicción. Intentamos retomar la conversación, pero el clima se había cargado. El aire se sentía pesado, como eléctricamente tenso, con algo que no podíamos identificar. El fuego chasqueaba, único sonido en el silencio opresivo que nos envolvía. Y entonces volvió el susurro, más cerca esta vez, como si alguien estuviera justo al borde del círculo de luz, mirándonos. ¿Quién anda ahí?, llamó Ryan con un temblor en la voz. No hubo respuesta, solo el roce de las hojas y el soplo del viento. Pero yo ya lo sentía, una presencia en la oscuridad, observándonos. Matt se puso de pie y tomó una linterna. Voy a echar un vistazo, dijo con un hilo de valentía que no le llegaba a la voz. No te alejes, pidió Jess con los ojos muy abiertos. Matt asintió, encendió la linterna y se acercó al borde del claro. Lo seguimos con la mirada. El resplandor del fuego alargaba su sombra sobre su rostro, haciéndolo parecer más serio, mayor. Alcanzó el límite del claro y lanzó el haz a los árboles. La luz rebotaba en troncos y ramas, revelando nada más que oscuridad. Hasta que iluminó algo que me heló la sangre, una sombra con ojos vacíos. Fue apenas un segundo, pero bastó para desatar una ola de terror. «Matt», grité con la voz quebrada. Él giró sobre sus talones, el haz tambaleándose, y volvió corriendo hacia el fuego. ¿Lo vieron?, preguntó pálido, respirando entrecortado. Asentimos, incapaces de articular palabra. El susurro regresó, ahora más fuerte, casi un siseo. Estaba tan cerca que sentí erizarse el vello de la nuca. «Entremos a las tiendas», dijo Jess con la voz temblorosa. Nos metimos a toda prisa y cerramos las cremalleras. La delgada lona quedó como única barrera entre nosotros y lo que fuera que estuviera ahí fuera. Me quedé tumbado en la oscuridad, el corazón martillando, repasando lo que había visto. Aquella sombra no era humana, no podía serlo, y nos miraba desde la negrura con aquellos ojos huecos. Y el susurro no era el viento, era otra cosa, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche no dormí. Ninguno lo hizo. A la mañana siguiente el bosque se sentía distinto. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando sombras moteadas en el suelo, pero faltaba el calor reconfortante del amanecer. El aire estaba espeso, opresivo, y la sensación de estar vigilados persistía incluso a plena luz. Hablamos poco mientras desmontábamos el campamento, cada quien absorto en sus pensamientos, repitiendo los eventos de la noche. Ryan intentó restarle importancia, bromeando con que nos habíamos dejado asustar por un par de ruiditos, pero su risa sonaba hueca, forzada. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie quería ser quien lo dijera en voz alta. Mientras guardábamos las cosas, no pude quitarme de encima la impresión de que alguien nos miraba. Mis ojos volvían una y otra vez al borde del claro, al punto exacto donde Matt había visto aquella cara. El recuerdo me recorrió con un escalofrío y me descubrí rastreando el bosque en busca de cualquier movimiento. Nada, un silencio que incomodaba. «Deberíamos irnos», dijo Jess en voz baja, rompiendo el mutismo. Asentimos los cuatro. Un miedo tácito nos cubrió como una manta. La idea de pasar otra noche allí era insoportable. Sentíamos la urgencia de alejarnos,
de poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar. Emprendimos el sendero. A medida que avanzábamos, la inquietud crecía. El bosque parecía cerrarse, las ramas estirándose sobre nuestras cabezas como dedos huesudos. El silencio era aplastante. Solo sonaban nuestras pisadas y de vez en cuando el roce de alguna hoja. Al doblar otra curva lo vimos, una figura plantada en mitad del camino, bloqueándonos el paso. El corazón me dio un brinco. Reconocí el mismo rostro de la noche anterior, pálido y retorcido, con ojos vacíos que parecían perforar el alma. La figura permanecía inmóvil, observándonos. Ryan reaccionó primero. «¿Quién eres?», gritó con la voz temblando. La figura no respondió, no se movió. Solo nos miraba con aquellos ojos huecos, y lentamente comenzó a disolverse, desvaneciéndose como humo en el aire. Parpadeé, incrédulo. Un segundo estaba allí. Al siguiente había desaparecido, dejando el camino vacío. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Matt temblando. Ninguno supo qué contestar. Nos quedamos un rato, clavados, mirando el punto donde había estado, intentando entender. No había explicación posible. Nada racional encajaba con lo que acabábamos de ver. «Tenemos que irnos», dijo Jess apenas audible. No discutimos. Aceleramos el paso. El bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más amenazantes. El sendero, claro la tarde anterior, ahora se sentía como un laberinto, retorciéndose de formas que no tenían sentido. Entonces comenzaron los susurros otra vez, débiles al principio, un murmullo de fondo que fue creciendo con cada paso hasta convertirse en lo único que oíamos. La misma voz tenue repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No podíamos entenderlas, pero nos llenaban de un miedo primordial. Echamos a correr, los pies golpeando la tierra, los pulmones ardiendo. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta parecer pegados a nuestros oídos, rodeándonos, asfixiándonos. Miraba a mis amigos y veía el mismo terror que me carcomía por dentro. No sabíamos qué estaba ocurriendo ni de qué huíamos, pero sabíamos que debíamos escapar de ese bosque maldito antes de que fuera demasiado tarde. Y al torcer otra curva, apareció el coche. Estaba aparcado en el mismo claro donde lo habíamos dejado, el sol reflejándose en la carrocería como un faro de esperanza. Corrimos los últimos metros, con el corazón desbocado, arrojamos las mochilas dentro. Y justo cuando Ryan forcejeaba con las llaves, algo me llamó la atención. La figura estaba de pie en el borde del claro, entre los árboles. Nos observaba, los ojos huecos fijos en mí. Una ola de terror me golpeó. Abrí de un tirón la puerta y me lancé al interior. Ryan arrancó. Las ruedas patinaron sobre la grava, lanzando polvo, y salimos disparados del claro, con el bosque desvaneciéndose detrás. Pero incluso mientras nos alejábamos, no pude quitarme de encima la sensación de que algo nos seguía. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides dejar tu like y compartir los escalofríos con tus amigos. Suscríbete para más relatos aterradores y activa la campanita para no perderte ni un segundo de horror. ¿Tienes una experiencia inquietante en un campamento? Cuéntala en los comentarios. Queremos leerte. Recuerda, la naturaleza guarda secretos y a veces es mejor no explorarlos en soledad. Mantente a salvo y sigue aquí para más historias que te helarán la sangre. Nos vemos en la próxima pesadilla.